La búsqueda de la felicidad hace que nos movamos por este laberinto, tratando de alimentarnos de lo que sea hasta que alcanzamos una meta especial que nos hace sentir particularmente dichosos. Sin embargo, al poco de conseguir esa sensación, se desvanece, tiene fecha de caducidad. Y entonces, debemos empezar de nuevo a escapar de los fantasmas que nos persiguen. Buscamos otra vez ese pequeño instante en el que ya no nos sentimos amenazados y todo está bien. Ay, ojalá pudiéramos encontrar la forma de perpetuar esa sensación. Ojalá no hubiera fecha de caducidad. Ojalá tuviéramos un botón que, al pulsarlo, sencillamente nos proporcionara esa felicidad que anhelamos casi siempre, esa felicidad que se nos escapa de los dedos como la arena de la playa. Pero, ¿qué pasaría si existiera ese botón? Muy fácil. Que este videojuego, que es también la vida, no tendría sentido. Y si tenéis alguna duda de ello, entonces prestad atención a la historia de esta rata y este hombre que sí tuvieron para ellos solos el botón de la felicidad. Bienvenidos a Baker Café. Aunque estuvieras profundamente deprimido, Robert Galbraith Head sería capaz de arrancarte una sonrisa, incluso una carcajada. También te haría sentir feliz, un tipo de felicidad sin fisuras, oceánica, que te inunda y te transporta al reino de Oz. Robert no era un cómico, ni siquiera un mago. Solo era el director del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, un neurocientífico que introducía un electrodo en el centro de placer del cerebro de sus pacientes deprimidos. En cuanto retiraba el electrodo, la sonrisa del paciente desaparecía como por ensalmo. También regresaba la depresión, incluso con más virulencia, porque ahora el paciente, pues conocía el sentimiento de felicidad y lo anhelaba como un drogadicto. Este comportamiento ya había sido descrito años antes por Peter Milner y James Olds, cuando realizaban experimentos en la Universidad de McGill, Canadá, en otoño de 1953. Los investigadores habían implantado un pequeño catéter que emitía una descarga eléctrica en el cerebro de una rata cada vez que ésta presionaba una barra de metal. Este sujeto experimental, llamado rata número 34, sin embargo no rehuyó la barra de metal, sino que se aproximaba a ella con obsesión, pulsándola una y otra vez, hasta que la barra metálica fue pulsada más de 7000 veces en 12 horas, una vez cada 5 segundos de promedio. ¿La rata 34 era sadomasoquista? No. Milner y Olds estaban estudiando una estructura llamada sistema reticular del cerebro medio, pero por error habían implantado los electrodos en una región más adelantada de la línea media llamada septum pellucidum. En vez de procurarse dolor, la rata se estaba procurando placer. Lo que estaban presenciando ambos investigadores quizás era el experimento más impresionante de la historia de la neurociencia de la conducta. Nada menos que la fuente de la felicidad, la capacidad de autoadministrarla y además el peligro de la adicción malsana que ello propiciaba. Tal y como lo explica David J. Linden en La brújula del placer, varios experimentos posteriores revelaron que las ratas preferían la estimulación del circuito del placer a la comida, aunque estuvieran hambrientas, o el agua, aunque pasaran sed. Las ratas macho que se autoestimulaban no hacían caso de una hembra en celo, y para llegar a la palanca cruzaban una y otra vez una rejilla electrificada que les aplicaba descargas en los pies. Las ratas hembras abandonaban a su camada recién nacida para seguir pulsando la palanca. Algunas ratas llegaron a autoestimularse hasta 2000 veces por hora durante 24 horas con exclusión de cualquier otra actividad. Para impedir que murieran de inanición, había que desconectarlas del aparato. La conclusión de este extraño experimento fue que sabemos que hay un botón que proporciona placer infinito, pero es mejor no tocarlo o no abusar de él, so pena de morirnos. Pero Robert quiso comprobar hasta qué punto esto era así en seres humanos, descubriendo que los resultados eran muy similares que en las ratas. Una vez estimulado el centro de placer de un cerebro humano, todo lo demás
palidecía en comparación. Sus experimentos, que desbordaban las más elementales regulaciones éticas, eso está claro, convirtieron a sus pacientes en adictos a esa felicidad que todos anhelamos, pero que no conviene poseer, como sigue explicando Linden. La paciente se autoestimulaba todo el día hasta el punto de descuidar su aseo personal y sus obligaciones familiares. Acabó con una ulceración crónica en la punta del dedo que empleaba para ajustar la intensidad de la estimulación, una intensidad que intentaba aumentar manipulando el aparato. A veces suplicaba a su familia que le limitara el acceso al estimulador, pero no tardaba en exigir que se lo devolvieran. Habida cuenta de cómo funcionan los circuitos de recompensa del cerebro, encontrar una forma de burlarlos y ofrecer siempre una felicidad completa parece que entraría en conflicto con nuestra propia supervivencia. A juzgar por los resultados, nuestro ideal consiste básicamente en bascular entre la infelicidad para hacer cosas a fin de obtenerla y la felicidad para dejar de hacerlas hasta que la perdemos. En consecuencia, el sentido de la vida a este respecto podría reducirse a la imagen de la zanahoria colgando a unos centímetros del belfo del burro. Nos pasamos la existencia tratando de alcanzarla y solo de vez en cuando conseguimos darle un mordisco pequeñito. No conseguir mordisquear jamás la zanahoria sería, a efectos prácticos, tan mortal y desazonante como obtener la zanahoria completa sin ningún esfuerzo. Robert no entró en consideraciones tan finas sobre el sentido de la vida y siguió adelante con sus investigaciones en pacientes afroamericanos de centros psiquiátricos con el objetivo de usar la estimulación cerebral para aliviar síntomas de trastornos como la depresión mayor y la esquizofrenia, y además lo hacía sin el consentimiento informado de sus pacientes. Y entonces, en una época en la que la homosexualidad se consideraba una enfermedad o una desviación, Robert consideró esta estrategia de estimulación del placer para curarla, tal y como sugirió en el controvertido artículo publicado en 1972. La idea era simple, básicamente que los homosexuales sentían placer con otros hombres. Vale, pues entonces bastaba con combinar imágenes heterosexuales mientras se estimulaba el centro de placer del cerebro para que el paciente pues vinculara una mayor satisfacción al sexo heterosexual y así, bueno, pues se olvidaba de la homosexualidad, está claro. Su caso paradigmático fue el paciente B19, un varón homosexual de 24 años. A pesar de las descargas de placer, Robert no logró que asociara este placer con la heterosexualidad, por eso incorporó más estímulos contratando a una prostituta para que mantuviera relaciones sexuales con B19. El resultado lo recogió así en su informe. A pesar de que el entorno y el estorbo que suponía todo el tiempo los cables de los electrodos, eyaculó con éxito. Pues eso, que a pesar de sus ímprobos esfuerzos, el investigador no logró reconducir la conducta homosexual de B19. Al final, si os fijáis, hay un fino y un sutil hilo que conecta la rata 34 con el humano B19, permitiéndonos aprender un poco más sobre nuestro cerebro, la orientación sexual y que, bueno, Robert estaba como una regadera. Ah, y otra cosa muy importante, que la felicidad es el esfuerzo por alcanzar la felicidad, pero no el alcance de esa felicidad plena, porque alcanzar la felicidad plena va en contra de nuestra propia naturaleza. En primer lugar, porque nos puede matar, y en segundo lugar, porque la felicidad es elástica, así que cualquier cosa que consigamos en la vida, cualquier cosa que nos proporcione algo de felicidad, siempre va a acabar devaluando su efecto. Sí, la felicidad es una quimera, y el botón de la felicidad, nuestra perdición. No lo apretéis, o al menos no lo apretéis demasiado.